Vamos a empezar a ver si bien la unidad se llama monitoreo y control basado en PC, tiene mucho que ver con diseño de interfaces hombre-máquina en todas sus modalidades, lógica cableada, pantallas HMI o computadoras. eh, y antes de... ¿Están viendo mi pantalla completa? Sí, se ve, profe. Bien, bien. Sí, profe. Vamos a ver en esta primera parte de la clase, vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una buena interfaz. Al final vamos a ver que hay una norma ISA, nuevamente ISA en el medio, que definió criterios para realizar interfaces que se llaman de alta performance. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en seguridad funcional que les dije que después de algunos accidentes industriales eh, de relevancia o de alto impacto, se habían armado algunos grupos de estudio que analizaron las causas que llevaron al accidente y luego se dedicaron a dar una serie de recomendaciones que el resto de la industria empezó a tomar para mejorar la seguridad en las industrias? Algo similar pasó con las interfaces hombre-máquina. En la gran mayoría de esos estudios se llegó a la conclusión de que las interfaces hombre-máquina no eran una buena herramienta para el operador. Entonces, a través de muchos estudios y de comparaciones con otras disciplinas, como por ejemplo la aeronáutica, se inició pasado del 2000, 2010, 2011, un profundo recambio en la filosofía de diseño de las interfaces, y la norma ISA, que es la 100.01, es del 2015, o sea, realmente es muy nueva y habla sobre cómo diseñar lo que se llaman interfaces hombre-máquina de alta performance. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero que charlemos ahora son qué factores tenemos que tener en cuenta eh, o en qué tenemos que pensar a la hora de empezar a diseñar una interfase. Y esos factores los vamos a dividir en factores humanos, ambientales y estéticos. Y la tarea principal del operador desde el punto de vista de a qué tareas o cuáles son las tareas que tiene que hacer el operador que tienen que ser asistidas por mi interfase hombre-máquina. ¿Sí? Después vamos a ver algunas recomendaciones de diseño en cuanto a tamaños de letra, uso de los colores. Cuando hablamos del factor humano, es el primer factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una interfase, y básicamente lo tenemos que tener en cuenta desde los inicios de la planificación. Esto tiene que ver con, primero, la descripción funcional de la interfase, es decir, qué tareas tiene que poder desarrollar el operador sobre mi interfase. Nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer los prácticos estos de PLC que necesito una llave selectora de automático manual, necesito un pulsador de inicio, necesito un pulsador de parada, necesito una indicación de alarma. Todo eso hace a la descripción funcional de la interfase y del trabajo del operador. Después, además de eso, tengo que tener en cuenta variables asociadas con el operador. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Principalmente parámetros físicos, ¿sí? Por ejemplo, tamaños de las interfaces, ubicación física, alturas, distancias. eh, Tiene que ver mucho con la disciplina denominada ergonomía, carga de trabajo de cada mano respecto a una distribución en el espacio. Y también cuestiones referidas a lo que se llama experiencia previa, es decir, tratemos de utilizar conceptos que el operador tenga incorporados por su vida diaria, que hagan que sea más fácil utilizar, aprender el funcionamiento de la interfaz. Ahora vamos a ver cuando veamos algunos gráficos.
Eso tiene que ver con los que se llaman patrones de comportamiento largamente establecidos, ¿sí? Por ejemplo, todo el mundo sabe que en un control remoto la flecha para arriba sube de canal o de volumen, la flecha para abajo o un menos baja de volumen o baja de canal. Eso es un comportamiento o un patrón de comportamiento que todos traemos incorporado. Girar un potenciómetro hacia la derecha aumenta, en sentido horario aumenta, en sentido horario decrece. Esos son patrones de comportamiento largamente establecidos. Si nuestra interfase hace uso de esos conceptos, nuevamente la curva de aprendizaje es menor. Dentro de los parámetros físicos, eh, dijimos la ergonomía, la experiencia previa y entrenamiento tiene que ver con que hay muchas industrias que tienen comportamientos similares, entonces eh, utilizar esos comportamientos o esas lógicas específicas de un tipo de particular de industria y lo de los comportamientos, como acabamos de ver, teclas de subir, bajar, horario, antihorario. ¿Sí? Eh, lo que estamos buscando es que todas estas acciones de control requieren la menor cantidad de esfuerzo consciente por parte del operador para ser aprendido. ¿Sí? Ese es básicamente eh, el objetivo. ¿Para qué? Primero, para reducir el tiempo de respuesta. Esto tiene mucho que ver con lo que vimos de seguridad funcional y las capas de protección. Habíamos dicho que la primera capa era el proceso, que tenía que estar intrínsecamente en forma segura diseñado. La siguiente capa era el sistema de control. En el sistema de control siempre hay una acción del operador, porque es el que va a ir tomando sobre mi interfase hombre-máquina, en el formato que sea, cableado, pantalla HMI o PC, el que va a ir llevando el proceso hacia donde lo necesite. Y lo que necesitamos es esto, se llama reducir los tiempos de respuesta. Hay un término que se está utilizando hace poco que se llama eh, atención situacional, es decir, el operador no siempre frente al proceso, o el proceso no está siempre en el mismo estado respecto a sus modos de trabajo. Estos modos de trabajo pueden ser, estoy en un arranque, estoy en una parada, estoy en un transitorio, estoy en un estado de falla, estoy saliendo de un estado de falla. Entonces, mi interfase tiene que proveerle al operador toda la información necesaria para que pueda reaccionar y reaccionar en el menor tiempo posible. También tenemos que tener en cuenta que normalmente, por más entrenamiento que tenga un operador, y de hecho esa es la base de los planes de capacitación, tratar de reducir los tiempos de respuesta, siempre hay un primer impulso. ¿Sí? Y ese primer impulso, lo que debemos tratar de potenciar es que ese primer impulso sea usualmente el correcto. ¿Sí? No que por acción del operador la situación se descontrole más todavía. Y claramente que se aprendan los procedimientos más rápido. Esto es lo que hablábamos de patrones de conocimiento. ¿Sí? Todo lo que significa subir, aumentar, modificar, acelerar, tiene que ver, por lo menos en Occidente, con desplazamientos hacia arriba, desplazamientos horarios, signos más y todo lo que tenga que ver con disminuir, decrecer, eh, tiene que ver con signos menos o antihorarios. Eso respecto al operador. El siguiente grupo de factores que tenemos que tener en cuenta son los factores ambientales. Factores ambientales tienen que ver con dos cosas. Primero, con la hostilidad o apacibilidad del ambiente local, y acá estamos hablando específicamente de compatibilidad de materiales por un lado y de grado de protección y por otro, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera unidad los grados de protección IP para tableros que van a estar en intemperie o en el interior, en zonas donde hay ambientes ácidos o corrosivos o no?
Bueno, acá entran a jugar los factores ambientales. Altas o bajas temperaturas, eh, niveles de iluminación, esto es muy importante, sobre todo en las interfaces. Eh, lo podrán experimentar claramente con un celular cuando están al rayo del sol y quieren ver la pantalla, no se ve nada. Hay pantallas HMI que están a la intemperie, con lo cual el nivel de iluminación entra a jugar un factor, un lugar muy importante. También el nivel de iluminación tiene que ver con instalaciones en interior, donde por ahí durante el día tengo un nivel de iluminación que es la iluminación natural, pero de noche tengo otro nivel de iluminación porque es una iluminación artificial. Entonces, entender ese rol que juega la iluminación en el ambiente, debo tenerlo también en cuenta. Las temperaturas tienen también un doble rol. Por un lado, compatibilidad de materiales. O sea, nosotros en Argentina en general y en Córdoba en particular estamos acostumbrados a un rango de temperatura y a una altura muy, muy benignas, digamos, pero hay aplicaciones, Antártida, Siberia, o en altura como en La Paz, donde la gran mayoría de los dispositivos quedan fuera de especificación. O sea, si uno analiza la especificación técnica de un PLC, por ejemplo, dice hasta 4.000 metros de altura, rangos de temperatura bastante, si bien son industriales, no son severos, ¿sí? No hay ningún PLC que vaya de -20 a +60, con lo cual, si voy a tener ese tipo de aplicaciones, tengo que tenerlos en cuenta y en las pantallas, sin duda, o sea, eh, no puedo poner una pantalla adentro de una cámara frigorífica, por ejemplo, porque se va a destruir. Entonces, por un lado, el factor temperatura tiene que ver con la resistencia mecánica de los equipos. Pero por otro lado, y muy importante también, tiene que ver con pensar en el operador que va a trabajar sobre la interfase, ¿sí? Si hablamos de temperaturas muy bajas, lo más probable es que el operador trabaje con guantes. Entonces, mi interfase, si no tuvo en cuenta en la etapa de diseño el tamaño del dedo del operador más el guante, lo más probable es que cometa graves errores de diseño y esa interfase no sea funcional. Eh, con el tema de las bajas temperaturas, por ejemplo, tiene que ver también además los guantes del operador, todo lo que tenga que ver con sellos y lubricantes en los tableros, por ejemplo, bisagras. eh, Hay que hacer un análisis muy completo para realmente asegurar que en esas condiciones mi interfase no se va a destruir. Y tercero, pero no menos importante, son los factores estéticos. Los factores estéticos durante la década del 90 tuvieron una preponderancia demasiado alta y fueron una de las condiciones que más fallas o accidentes industriales provocaron. Cuando se pasaron de las interfaces de lógica cableada a las interfaces digitales, la disposición que había de herramientas, de uso de colores, de animación 3D, de movimiento, hizo que todo el mundo quisiera usar todas esas opciones y los resultados que se obtuvieron fueron pantallas que distraían muchísimo, que no centraban la atención del operador en los valores importantes, sino que querían demostrar la potencialidad o el dominio de la herramienta por parte del ingeniero de diseño. Los factores estéticos son importantes. La primera opción o el primer acercamiento que uno tiene a la interfase antes de hacer nada es visual, o sea, la interfase entra por los ojos. Sin embargo, hay que ser muy cauteloso en el uso de las herramientas visuales para lograr algo que sea armonioso, estéticamente agradable y a su vez sea funcional. Eh, Otra de las cosas que
que hay que tener en cuenta en estos factores estéticos es el número máximo de componentes que vamos a poner en juego a la hora de eh, diseñar la interfaz. Esto en el mundo del software tiene su correlación. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una selección que es mutuamente excluyente, utilizan una herramienta que son los botones, pero cuando quieren hacer otra selección en donde pueden seleccionar más de una opción, utilizan los cuadrados de selección. Eso que en el mundo del software está muy internalizado, tiene su correlato en el diseño de las interfaces. O sea, si yo necesito poder seleccionar entre dos eh, situaciones mutuamente excluyentes, como lo son automático o manual, no voy a poner pulsadores, voy a poner una llave selectora de dos posiciones, ¿sí? Entonces, seleccionar el elemento adecuado para la función que quiero implementar es clave para evitar nuevamente que el operador cometa algún error. O sea, la máquina va a estar en automático o en manual, no puede estar en los dos a la vez. La ubicación física de los componentes dentro de la interfase también es muy importante. Nosotros vamos a tener una zona donde vamos a poner los dispositivos de uso más frecuente y a los que el operador va a hacer uso la mayor parte del tiempo. Y lo vamos a poner en una posición ergonómica para evitar cansancio y distracciones. Sin embargo, de hecho, en el mundo occidental, nosotros pensamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, la ubicación física o la secuencia de ubicación de los dispositivos de mi interfase deberían seguir esa orientación de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en función de la evolución de mi sistema mecánico, mi máquina o mi proceso. Agrupando además las funciones estándares, por ejemplo, todos los controles de motor en un lugar, todos los controles de agitadores en otro lugar, todos los selectores de modo y accionamientos particulares en otra parte de la interfaz. Respecto la primera recomendación, que es los de uso más frecuente, más accesible, esto tiene que ver también con no sobrecargar de información innecesaria al usuario. Este concepto se ve, por ejemplo, en los controles remotos, ¿sí? Controles remotos, principalmente yo lo he visto en aire acondicionado. En un control remoto de un aire acondicionado uno tiene en acceso rápido, digamos, el botón de prender y apagar el aire acondicionado, subir y bajar la temperatura, que son los controles que uno utiliza el 99% del tiempo. Después, si quiero acceder a funciones como cambiar de modo frío-calor, temporizar, mover las paletas horizontales o los deflectores verticales, poner una hora de inicio, una hora de apagado, la gran mayoría de los controles tiene esos botones, pero debajo de una tapa. Y esto qué hace, que cuando quiera hacer una de esas tareas, deliberadamente y por decisión propia, tenga que acceder a ese menú extendido. Bueno, eso a nivel de diseños de interfase industriales también se utiliza, tanto en la parte cableada como en la parte digital. Las funciones menos utilizadas o que requieren una concentración, una predisposición del operador para no cometer errores, están ocultas o para acceder necesito eh, atravesar alguna barrera, ya sea física, por ejemplo, poner una llave que normalmente no está colocada, o ingresar a una pantalla y poner un password. O sea, son tareas que le permito al usuario hacerlas, pero que para poder ingresar requiero toda la atención del usuario. Lo que ya les había comentado, grupos funcionales, separados físicamente,
Y todo lo que tenga que ver con emergencia o alarmas, debo asegurarme de que sean de fácil acceso y de fácil visualización y que no sean de fácil accionamiento en forma errónea, ¿sí? Por ejemplo, porque le pegué con el codo o le pegué con la mano sin querer, ¿sí? Por ejemplo, como se ven en las películas de espías, los lanzamisiles nucleares que destrozan el mundo. Para poder activarlo, tengo que abrir una tapa, poner una llave, girarla y apretar un botón. O sea, realmente si llego a hacer esas tres tareas, porque es lo que quiero hacer y no lo hice por error. Cuando en mi interfase tengo un tamaño considerable, esto tiene que ver más con interfaces cableadas que con interfaces digitales, ya sea pantallas HMI o monitores. La carga de trabajo se debe distribuir entre ambas manos del operador. Esto realmente genera, si no lo hacemos, genera una carga y una fatiga muscular de los operarios que a la larga se nota y puede hasta generar enfermedades laborales. Respecto a la ubicación, esto es un tema que surgen por ahí muchas dudas, la ubicación de la identificación de la función de un determinado dispositivo. Por ejemplo, una llave selectora. Tengo que identificar para qué lado es automático y para qué lado es manual, izquierda o derecha. O un pulsador luminoso, un pulsador que me permita arrancar un motor, ¿sí? ¿En dónde pondrían ustedes el texto donde diga exactamente esa función? ¿Automático manual o arranque motor? Respecto vamos a las llaves selectoras o a los pulsadores que vimos en la clase pasada, esos de diámetro 22 para puerta de tablero. El texto lo pondrían abajo o arriba del pulsador o de la llave selectora. Abajo. ¿Por qué? En realidad porque me parece haber, digamos, haberlo visto más, más común, digamos, que esté abajo Se, que esté se arriba, ve, pero se no, ve, ¿por qué en no? eso tenés razón, comúnmente se ve abajo, pero la respuesta correcta es arriba. ¿Por qué la respuesta correcta es arriba? ¿Qué pasa si lo pongo abajo respecto a tu mano cuando vas a accionar la llave selectora o el botón? Claro, lo estoy Lo, tapando. lo tapas, ¿sí? No tapa. Lo tapas. Entonces, a eso vamos con las interfaces que faciliten la tarea del operador. Si vos lo pones abajo, eh, el, mientras el tipo está pulsando, dejó de poder leer lo que está pulsando, porque con tu mano lo tapaste. En cambio, si lo pones arriba, hasta el último segundo y mientras está pulsando o está dando ya la llave selectora, la está girando, puede leer, por ejemplo, automático manual, y gira la llave exactamente para el lado que lo tiene que hacer, porque no se tiene que acordar antes de que quede cubierto el texto para qué lado era automático, para qué lado era manual, o cuál era la bomba que estaba accionando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la ubicación correcta de los textos en todos los dispositivos de maniobra es arriba, porque es el único lugar donde no lo van a tapar con la mano durante el accionamiento. ¿Ok? Eso que les quede grabado. O sea, no quiero ver ningún tablero diseñado por ustedes que tenga los textos abajo, por favor. Es la única forma de evitar la interferencia visual entre la mano y el texto. ¿Ok? Bien. Venimos hablando del operador, de las interfaces altamente eficientes, porque le tienen que permitir al operador realizar su tarea y le tienen que dar los datos para que el operador pueda entender en qué estado está la máquina o proceso y hemos hablado de nuevo del operador y de las curvas de aprendizaje. ¿Qué tareas tiene que hacer el operador? Eso no lo hemos dicho, que necesite, para las cuales necesite interactuar con nuestra interfase. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La- Todo operador tiene
al menos 5 tareas principales que van a ir aumentando en complejidad. Puede que no las tenga a todas a la vez en un determinado máquina o proceso, pero estas 5 tareas siempre van a ser necesarias. La tarea más básica y que requiere el menor nivel de concentración es la de monitoreo. ¿Sí? En esta tarea de monitoreo, lo que hace es un barrido continuo, es decir, va viendo eh, de a una las variables de proceso y los accionamientos, un barrido continuo de señales de varios tipos, analógicas, digitales y grados de importancia, y en varias ubicaciones diferentes. ¿Sí? ¿Qué habilidades necesita el operador para realizar esto? Principalmente agilidad, estado de alerta, inmunidad a la fatiga y al aburrimiento. ¿Por qué? Porque justamente uno de los problemas de las tareas de monitoreo es que cuando no hay cambios frecuentes, la tarea se vuelve realmente aburrida en el corto plazo. Pero bueno, en esta primera tarea de monitoreo no tiene que tomar decisiones, simplemente tiene que poder hacer ese barrido continuo de señales sin cansarse y sin perder su estado de alerta. La segunda tarea que debería poder realizar un operador es, y elevando un poco más el nivel de complejidad a la anterior, es la de seguimiento. Ya no solo veo las variables por separado, de diferente tipo y en diferente ubicación, sino que hago un chequeo de los valores de la variable de proceso. Esto ya es otra cosa. Notando corrimientos de lectura fuera de lo normal o cualquier información que pueda alertar sobre variaciones. ¿Sí? El seguimiento ya, en el estado de monitoreo, veo mi manómetro está en 4 kilos por centímetro cuadrado, mi termómetro está en 180 grados, mi caudalímetro indica 90 metros cúbicos hora, la bomba está prendida, el agitador está encendido y girando. Eso es monitoreo. En seguimiento, ya ahora tengo que ver, esa sigue en 30 grados o en 180 grados, sigue en 4 kilos por centímetro cuadrado o no, sigue en 90 metros cúbicos hora o no, la bomba entró en falla o no, el agitador sigue girando o no. O sea, ya hago un seguimiento respecto a valores anteriores. La tercera ya incorpora un paso más y es la interpretación. Ahora ya tengo que saber si esos valores que estoy viendo y estoy siguiendo en el tiempo tienen un significado en particular. 4 kilos por centímetro cuadrado. Sí, es igual al anterior. Perfecto. Pero estoy cerca de un valor de alarma. Estoy muy lejos de un valor de alarma. ¿Es el valor que tiene que tener? Supongamos que esté subiendo. ¿Está subiendo a una tasa de crecimiento razonable o está creciendo a una velocidad que me puede indicar cierto problema? ¿El caudal está oscilando o está constante? ¿Me puede estar indicando algún problema en la cañería, un problema en la bomba? O sea, ya no es solo saber el valor, no es solo compararlo con los valores históricos, sino que es ponerlo en contexto, ¿sí? Es decir, identificar si ese valor es correcto o no y si las variaciones de ese valor son esperables o no. La cuarta tarea es la de planeamiento. ¿Sí? El de planeamiento es aplicar datos históricos, es decir, lo que viene sucediendo, para establecer metas y ajustar estrategias de control. Obviamente tendiendo a favorecer la seguridad y la eficiencia del funcionamiento, tanto de la máquina como del proceso. En este planeamiento, normalmente en los sistemas de control automático, este planeamiento queda visibilizado en la estrategia de control que hayamos programado, pero el operador tiene que tener la capacidad de hacer un seguimiento de la máquina o de proceso para determinar que el funcionamiento es correcto. Por último, la quinta tarea y la más difícil de todas es la de diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta implica la identificación
de la fuente de un problema. O sea, no solo se tiene que dar cuenta de que la máquina o el proceso está en falla, sino que tiene que darse cuenta cuál es el origen de ese problema para poder implementar las acciones correctivas que devuelvan la máquina o proceso a su estado de funcionamiento normal. ¿Sí? Entonces, estas 5 tareas, monitoreo, seguimiento, interpretación, planeamiento y diagnóstico, son las tareas principales que cualquier operador debería poder hacer al frente de una interfase, y la interfase es la responsable de brindarle la información de forma tal de que el operador pueda implementar estas 5 tareas, como dijimos, sin cansarse, sin perder el estado de alerta, en forma eficiente y con el menor tiempo de respuesta posible. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí, profe. sí, profe. Bien, excelente. Bien. Vamos a tirar algunas recomendaciones de diseño. La primera de todas suele ser, digamos, obvia cuando uno la dice, pero difícil de implementar a la hora de hacer un automatismo, es conocer al usuario. ¿Sí? Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los ingenieros, tenemos la mala costumbre de diseñar para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, o para lo que nosotros conocemos, o para nuestro nivel de formación académica. Entonces, por ahí hacemos interfaces que no las entiende nadie. Conocer al usuario se refiere a eso, o sea, tener un panorama más o menos claro de cuál va a ser el nivel de los operadores que van a interactuar con nuestra interfase y diseñar en función de eso. Lo ideal, lo ideal es que el diseño se realice mediante un proceso iterativo en donde hacemos un primer diseño, lo exponemos a los posibles usuarios, recibimos su realimentación y hacemos las modificaciones que hagan falta para cumplir con esas recomendaciones. Cuando estamos diseñando máquinas de venta genérica, digamos, ejemplo, un compresor, ejemplo, un intercambiador de calor que lo puede utilizar cualquier persona en cualquier industria del planeta, esto se complica y en realidad acá sí ya se diseña para un usuario promedio. Sin embargo, suele haber eh, empresas que, por ejemplo, tienen interfaces diferentes para el mundo occidental que para el mundo oriental. Segunda recomendación es autorizar al usuario. ¿Qué significa esto? Autorizar al usuario significa que el operador va a tener al frente solo los accionamientos que su nivel de logueo, en el caso de las interfaces digitales, le permitan utilizar. Ejemplo, normalmente cuando se arman las pantallas, ya sea en formato pantalla táctil o basado en PC, se definen por lo menos tres niveles de usuario. Usuario operador, usuario eh, producción o gerente de técnico de producción y de mantenimiento o de ingeniería. Entonces, por ejemplo, un cambio de set point en un lazo de control no está accesible al operador, ¿sí? Porque no es de esperar que el operador pueda cambiar un valor de set point de un lazo de control. Y un cambio en los parámetros de configuración de un PID, de un controlador PID, tampoco es de esperar que lo pueda cambiar la gente de producción. Debería poder cambiarlo solo la gente de mantenimiento o ingeniería, en el caso de que la empresa tenga, tenga esos departamentos. Entonces, en la pantalla de operador eh, básico no va a aparecer un botón que diga cambiar set point, ni va a aparecer un botón que diga cambiar configuración del PID o sintonización del PID.
¿sí? Solo le van a aparecer las funciones para los cuales tenga autorización de operación. Por ejemplo, prender y apagar una bomba, pasar un proceso de automático manual. Es muy frustrante y de hecho es un incentivo cuando uno no tiene acceso a una función y tratar de entrar. Entonces poner un botón que diga sintonizar controlador y que cada vez que pulse aparezca un pop-up que diga usted no tiene autorización para realizar esta tarea, lo único que va a lograr es que el operador pulse ese botón 740 veces por día. Entonces, lo correcto es no ponerle el botón. Lo mismo sucede con accionamientos cableados donde el operador no podría accionar. Ejemplo, hay máquinas que pueden pasar a un modo de funcionamiento para mantenimiento, con lo cual se dejan de lado algunas protecciones para poder hacer algunos movimientos que la gente de mantenimiento necesita para hacer un cambio, por ejemplo, de una correa o de una válvula. Entonces, esa llave selectora para pasar a modo mantenimiento suele ser una llave física, ¿sí? Que no está en el tablero. Entonces, no hay forma de pasar el tablero a mantenimiento, salvo que venga la persona específica que tiene esa llave. ¿Sí? A eso nos referimos con autorizar al usuario. La siguiente recomendación es las funciones en el nivel principal, ¿sí? Colocar solo la información mínima para el correcto funcionamiento sin desviar la atención. O sea, si el operador lo único que tiene que hacer es poner la máquina en automático y apretar el botón de inicio, eso debería ser la parte principal de la interfase. Todo lo demás debería estar en alguna ubicación que no interfiera o que no distraiga. Y ahora vienen dos temas, correcta utilización de los colores y correcta utilización del texto. Esto nuevamente tiene su correlación con el mal uso que se hizo de los colores durante la década del 90 y tiene varias aristas. La primera es utilizar color solo donde se agregue información. ¿Sí? Ejemplo, si quiero indicar que me estoy acercando a un valor de alarma o que ya estoy en un valor de alarma, puedo utilizar un color diferente. Si quiero indicar que un dispositivo está prendido o apagado, puedo utilizar colores diferentes porque eso agrega valor. Lo que tengo que tener en cuenta es que no todas las personas perciben todos los colores. Existe el daltonismo. Entonces, no puedo eh, dar esa información mediante esa única herramienta, mediante el uso del color. ¿Por qué? Porque si mi operario es daltónico, no va a poder distinguir ese cambio de color o ese cambio de estado. Entonces, ¿lo puedo utilizar? Sí, lo tengo que utilizar donde realmente agregue valor y además no puede ser la única fuente de información. Esto tiene que ver con lo que se llama utilización efectiva del color. ¿Sí? La función principal del ojo humano no es estar mirando pantallas, sino la supervivencia. El ojo se va eh, acomodando al nivel de iluminación ambiente y lo que hacen las pantallas con su gran nivel de iluminación es por modificar esto y generar algún tipo de cansancio ocular. Respecto a la utilización de los colores, acá ya sí entramos en la fisiología del ojo, los diferentes colores se enfocan, o para ver los diferentes colores, el ojo tiene que enfocarse en diferentes posiciones, ¿sí? Los azules los enfoca en un lugar, los verdes y amarillos en otro y el rojo en otro. Si yo combino estos cuatro colores todos en la misma pantalla, el ojo los va a notar, pero para poder verlos todos al mismo tiempo, está en un proceso permanente de, de focalización y esto va a generar una fatiga tremenda en el cortísimo plazo. Entonces, entendiendo cómo enfoca los colores el ojo, es lo que me permite seleccionar la combinación de colores correctos para evitar la fatiga ocular. A esto se llama uso efectivo de los colores.
Por otro lado, la codificación, es decir, qué significado le doy al uso de los colores. ¿Sí? Estamos acostumbrados a rojo falla, verde alarma, azul algún estado intermedio. Eh, esa codificación es el significado que le estoy dando a los colores. Acá de nuevo tenemos que tener en cuenta al operador. En una persona promedio puede recordar fácilmente combinaciones de 7 a 9 elementos. Más de eso ya se pierde la atención o la capacidad de decodificar. Entonces, no puedo tener una tabla de codificación de colores donde utilice 20 colores diferentes en mi proyecto, porque ningún operador va a poder retener esos 20 significados. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que estas, eh, un operador promedio puede recordar entre 7 y 9 elementos, mi codificación de color no debería incorporar más de 9 elementos o 9 significados diferentes. Además, esa codificación tiene que ser única y coherente a lo largo de toda la interfaz. O sea, no puedo cambiar el significado de una pantalla a otra. Una vez que lo establecí, es el mismo para todo el proyecto. Con respecto a lo que hablamos de las diferentes distancias focales que tiene el ojo, Eh, por ejemplo, el color azul es un caso muy particular. El color azul es un color que sirve mucho para el fondo porque genera un descanso ocular, pero no sirve para texto porque ahí, contra otro fondo, va a generar un gran cansancio. ¿Sí? Eh, con respecto al uso de los colores, también tenemos que tener en cuenta que si mi pantalla es móvil, es decir, no sé si va a estar en el interior o exterior, o puede estar en el interior y el exterior dependiendo de dónde vaya a parar la aplicación, entonces es muy probable que tengo que hacer una doble configuración y que el operador pueda seleccionar una pantalla para cuando estoy trabajando en ambientes interiores y otra pantalla u otra combinación de colores para cuando esté trabajando en ambientes exteriores. El uso de los colores, la codificación de los colores o el uso de los colores con significado, también tienen que tener en cuenta la paleta cromática. La paleta cromática es una paleta en donde se ponen en un círculo los colores primarios y de acuerdo a una secuencia, y esa secuencia me permite identificar tres tipos de colores. Lo que se llaman colores similares, que son los que están contiguos en la rueda. Los colores complementarios son los que están a 180 grados en la rueda, por ejemplo el azul con el naranja. Y los colores distintos, que son los que están a 120 grados dentro de la rueda. ¿Para qué me sirve esto? Los colores similares son útiles para matizados y cambio de nivel, ¿sí? Esto lo vemos cuando queremos hacer un cambio de nivel, por ejemplo, de vaciado a llenado total. Ese degradé de colores, por lo general, se va haciendo con colores similares. Los colores complementarios los voy a utilizar cuando necesite eh, generar información que distraiga poco y que me permita hacer un enfoque fácil. Y los colores distintos los voy a utilizar cuando quiero mostrar cambios de estado importantes. Por ejemplo, prendido apagado, normal falla. Eh, y una de las recomendaciones principales es evitar los colores extremadamente saturados, por ejemplo, rojos y azules, porque esos son, al estar enfocando en diferentes posiciones del ojo, los que generan la máxima fatiga. Como dijimos, nunca usar azul para texto, pero sí para fondos. Y hay una serie de recomendaciones similares para el uso del texto. ¿Sí? Eh, existe una codificación, o podría existir una codificación o un significado diferente que podemos codificar con diferente tipología o familia de letras.
también teniendo en cuenta que las combinaciones máximas que puede recordar un operador son de 7 a 9. El tamaño tiene que ser adecuado para la posición de la interfaz respecto al operador. Y una discusión eterna que es respecto a si los textos tienen que estar en mayúscula o minúscula. Sin leer la pantalla, díganme, ustedes pondrían los textos todo en mayúscula sostenida, todo en minúscula, la primera letra en mayúscula y la resta en minúscula. ¿Qué harían? O qué es lo normal. A mí me, a mí me molesta todo mayúscula, siempre me molesto, Bien, así que yo lo pondría en minúscula, perfecto. preferentemente. Sí, sí. Tiene una explicación además. Lo, co- lo, Primera en mayúscula y después minúscula, sí. Eso porque lo leí. Sí, tú también. Primera mayúscula y Bien. minúscula. Esa es la respuesta correcta y tiene una explicación. La explicación es que las letras en minúscula, les habrá llegado por mail o lo habrán visto en alguna red social, siempre aparece de vez en cuando. Eh, el cerebro humano no lee las palabras, no lee letra por letra. El cerebro humano es un excelente reconocedor de patrones, ¿sí? Nosotros creemos que estamos leyendo letra por letra y identificamos una palabra, pero lo cierto es que no es así. De hecho, hay textos en Internet donde las letras están todas eh, cambiadas de lugar dentro de una palabra, dentro de la misma palabra, y el texto se puede leer sin ningún tipo de problema en tiempo real y a una velocidad bastante interesante. ¿A qué se debe ese fenómeno? A lo que les acabo de decir. El cerebro no lee palabra por letra dentro de una palabra, sino que mira la forma de esa palabra y la compara con los patrones que tiene guardados. La gran diferencia entre la minúscula y la mayúscula es que las minúsculas son todas diferentes. Todas las letras en minúscula ocupan un espacio diferente, mientras que en mayúscula todas ocupan el mismo volumen. Si yo pongo un texto en minúscula, es muy fácil identificar cada una de las letras, aunque la palabra esté, por ejemplo, en este caso, cortada por la mitad. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Cada letra tiene una forma y un volumen en el espacio diferente. Mientras que eso se pierde claramente o rápidamente si las letras están en mayúscula, porque el volumen que ocupan las letras mayúsculas es el mismo. Hay un texto en el aula virtual que justamente es un texto donde todas las palabras están escritas con las letras cambiadas de lugar. Después bájenlo y traten de leerlo. Entonces la respuesta correcta es sí, Ah, la primera mayúscula, yo lo he visto, sí, yo lo he visto y decía, ¿por qué habrá puesto esto acá el profe? para que hagan la prueba, a ver si su cerebro decodifica o no decodifica. ¿Lo pudiste leer? Sí, 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 se leía, se leía. Perfecto. Eso significa que tu cerebro está acostumbrado a decodificar. A ver, hay alteraciones mentales donde no puedes hacerlo, pero un cerebro sano, digamos, no lee leyendo letra por letra, sino que decodifica hace reconocimiento de imágenes. Claro. Esa es mm, el fundamento, digamos. La siguiente recomendación, que ya salimos del uso del texto y del uso de los colores, la siguiente recomendación tiene que ver con la respuesta de la pantalla. Esto también es fundamental y lo vemos en la vida diaria, donde apretamos un botón y si no sabemos si la orden fue recepcionada, lo volvemos a apretar 700 millones de veces. Nos pasa con un ascensor, nos pasa con el botón de un control remoto de un televisor, de un aire acondicionado, nos pasa con el mouse. O sea, cuando nosotros realizamos una acción, necesitamos una realimentación, ¿sí? Un sonido, eh, un cambio visual, o sea, si aprieto un pulsador en una pantalla, que el pulsador se deslice, gire si es rotativo o se hunda si es pulsador rasante, que me aparezca un texto donde me avise que la acción ha sido
recibida. Por ejemplo, en los ascensores, cuando uno aprieta un botón y no tiene un piloto luminoso que indique que ya va a venir el ascensor. ¿Sí? Uno aprieta, no escucha nada, a los 10 segundos aprieta de vuelta, a los 10 segundos aprieta de vuelta, mientras que si yo apreté una vez y se prendió un pilotito rojo, aunque el ascensor no venga nunca, yo me quedo tranquilo de que la orden fue recepcionada, ¿ok? Eso es respuesta de la pantalla. Y después, ya, esto es exclusivo de las pantallas digitales, HMI o monitores, los tiempos de refresco o de actualización de las pantallas, ¿sí? Para, para distinguir entre cosas que están fijas o cosas que se están moviendo. La siguiente recomendación tiene que ver con el diseño gráfico. Esto es, por ejemplo, la diferencia entre Windows y DOS, ¿sí? Cuando uno ve lo que dicen siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando sea posible, utilizar la información gráfica permite una mayor velocidad de reconocimiento, ¿sí? O nosotros en un botón podemos poner salida o podemos poner una puerta con una flecha. Va a ser mucho más rápida la interpretación si ponemos una puerta con la flecha que si ponemos la salida. Pasa lo mismo con un botón. Yo puedo poner un botón imprimir y un botón impresora. El tiempo que voy a tardar en fijar la vista sobre la impresora, en el caso de que quiera imprimir, va a ser mucho menor que el tiempo que voy a necesitar para identificar la palabra imprimir dentro de 50 botones, ¿ok? Entonces, diseñar con iconos es una forma de que la velocidad de reconocimiento sea mayor. Y de nuevo, utilizar patrones de conocimiento preestablecidos, ¿sí? Lo que acabamos de decir, la impresora, la salida, eh, rápido, lento, derecha, izquierda, subir, bajar, mantenimiento, ¿sí? Hay un montón de iconos que ya tienen un significado preestablecido que cuando los uso disminuyo la curva de aprendizaje o los tiempos de reacción del operador. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bien, profe. Sí, profe. excelente. Voy a cambiar de presentación. ¿Están viendo ahí en pantalla completa? Sí, sí. Bien, Sí, profe. perfecto. Ahora voy a usar dos presentaciones distintas. Son dos presentaciones oficiales, una de ISA y otra de una empresa que hace diseños de interfaces de alta performance, para mostrarles eh, cómo todas estas recomendaciones fueron eh, metidas en la norma ISA 101, que habla de el diseño de interfaces hombre-máquina. Bueno, ISA ya sabemos lo que es. Eh, ISA lo primero que hizo fue definir que para el diseño de las interfaces hombre-máquina íbamos a utilizar un concepto llamado concepto de ciclo de vida. Este concepto de ciclo de vida ya lo habíamos visto en la norma de seguridad funcional. Tiene que ver con que desde la etapa de diseño hasta la etapa de desmantelamiento de la instalación, pasando por la instalación, la puesta en marcha, la operación y las modificaciones,
si no utilizo el concepto de ciclo de vida, corro el grave riesgo de que mi diseño en el corto plazo empiece a salirse de los carriles normales, digamos, o deje de cumplir con los objetivos para los cuales fue diseñado. Si yo manejo mi sistema mediante el concepto de ciclo de vida, que lo vamos a ver después, que se aplica, ya lo vimos en la seguridad funcional y vamos a ver que se aplica también en la gestión de alarmas. Ciclo de vida significa que no termina cuando lo instalo, sino que sigo gestionando el sistema durante toda la vida operativa, hago la gestión de cambios. Es muy común que alguien meta un cambio y no lo documente, o que el sistema vaya sufriendo modificaciones y se pierdan los criterios originales de diseño o se modifiquen esos criterios originales de diseño y no se vean reflejados en mi interfaz en este caso. Entonces el manejo por ciclo de vida hace que durante toda la vida útil de mi sistema, por eso es desde la creación hasta el desmantelamiento, esté contenido por un sistema. Esta imagen es la clave, ¿sí? Este es el ciclo de vida que la ISA 101 define como ciclo de vida para el diseño de una interfaz hombre-máquina. Este ciclo de vida arranca con una estandarización del sistema. Esto es esto de ver cada empresa, ya sea usuario final o fabricante, debería definir estos tres documentos: filosofía de diseño, guía de estilo y guía de herramientas. En filosofía de diseño tiene que ver con qué voy a, qué voy a utilizar como estándar en mi instalación en cuanto a... no tiene que ver con la tecnología. Filosofía de diseño tiene que ver con niveles de usuarios, niveles de operación, gestión de las alarmas, o sea, todas cuestiones independientes de la tecnología, pero que definen un criterio común durante todo el diseño de cualquier interfase de mis máquinas o de mi proceso. La guía de estilo también es independiente de la tecnología y tiene que ver con, por ejemplo, lo que vimos de uso de los colores, uso de los textos, uso de los gráficos, definición de iconos, significado de iconos. Eso es guía de estilo. O sea, estos dos primeros rubros son independientes de la tecnología. El toolkit es con la herramienta específica que yo vaya a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, una línea en particular de pantallas de un fabricante en particular. Por ejemplo, defino que todas mis pantallas van a ser Siemens, o Weissmuller, o Phoenix Contact, o Rockwell. Entonces, tomo esta filosofía y esta guía de estilo y digo cómo voy a implementar estas dos partes en mi hardware en particular. Y esto lo tomo como mi sistema de estándares. Esto es la información de entrada para la etapa de diseño. En la etapa de diseño vamos a tener que realizar diferentes tareas. Primero un diseño de la consola, diseño del sistema HMI, definición de tareas y requisitos funcionales del usuario y diseño de la interfase propiamente dicha. La salida de la etapa de diseño es la entrada de la etapa de implementación. O sea, hasta acá lo que hago es, siguen siendo documentos de texto o imágenes. En la etapa de implementación ya empiezo a generar las pantallas, empiezo a programarlas, las paso a alguna etapa de prueba, entrenamiento de los operadores, commissioning, esto es puesta en marcha y verificación. Al final de la etapa de implementación tengo una interfase bien diseñada, que cumple con mi estándar de diseño, que tiene en cuenta todas las interfaces
necesaria o la funcionalidad que el operador requiere, fue probada y ya entrené a todo mi personal. La mayoría de las interfaces morían en esta etapa de implementación. Yo la ingresaba en la etapa de operación o etapa de servicio y todo el mundo se desentenía de la interfaz. Digamos, la gran novedad de trabajarlo como ciclo de vida es integrar este ciclo de operación al ciclo de vida y tener lo que se llama la mejora continua. Es decir, si el operador detecta que la interfase le favorecería a sus tareas modificando algo, agregando un botón, cambiando el significado de los colores o lo que sea, eso entra como realimentación a una nueva etapa de rediseño o verificación que va a generar una nueva etapa de implementación para llegar nuevamente a una etapa operativa que tampoco va a terminar ahí, sino que va a seguir en una etapa de mejora continua para tratar de que el operador siempre pueda realizar sus tareas y cada vez mejor. Además, crea un proceso continuo de trabajo que tiene que ver con tres actividades que son las que normalmente generan el éxito o el fracaso del ciclo de vida. Primero es lo que se llama gestión del cambio, ¿sí? MOC significa Management of Change. Gestión del cambio define los procedimientos que debo cumplir para salir de esta etapa, volver a entrar acá y que todos los cambios queden fehacientemente documentados. Y después genera dos tareas que están muy buenas. Una es la de auditoría y la otra es la de validación. La de auditoría es la que se encarga de verificar que las cosas se hicieron. Y la de validación es la de verificar que las cosas se hicieron bien. ¿Sí? Entonces, cada paso de una etapa principal a la siguiente, siendo las etapas principales definición de los estándares, diseño, implementación, operación, o sea, cada una de estas flechas requiere una auditoría y una validación. Y a su vez, cada uno de los pasos de las subtareas requiere una auditoría y una validación. Es decir, audité que mi documento de filosofía existe y que el contenido es válido. Audité que mi guía de estilo existe y que su contenido es válido. Audité que mi kit de herramientas existe y es válido. ¿Ok? Bien. ¿Estamos acá? Sí, Excelente. Bien. sí, profe. Básicamente, aquí dice cómo se empieza, obviamente definiendo la filosofía, estilo, guía de estilo y el toolkit, es el primer paso. La norma esta es una norma que indica qué hay que hacer, no cómo hay que hacerlo. Ha tenido algunos no detractores, pero sí mucha gente que se queja que cuando termina de leer la norma no sabe cómo hacer las cosas. Efectivamente, la norma no dice cómo hacer las cosas, te dice, tiene que tener un manual de estilo, tiene que tener una filosofía de diseño de sus interfaces, tiene que tener una guía de herramientas, pero no te dice cómo generarla. Eh, y hace recomendaciones como las siguientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos del uso del color? Bueno, el uso del color en una interfase estándar en década del 90, principio del 2000, tenía esta pinta. ¿Sí? Fondos azules, mucho color, acá vemos amarillo, vemos magenta, vemos verde, vemos rojo, vemos mucho número, vemos mucho texto. El uso efectivo de los colores dice lo siguiente. Esta interfase distrae. ¿Qué recomendamos? Esto.
La nueva recomendación de la normativa es tonos de grises y negros, donde realmente necesite agregar información, recién ahí agrego color, como por ejemplo en la barra esta de verde que está abajo, pero fíjense la gran diferencia entre esto y esto, ¿sí? Claramente la información es la misma, o sea, es idéntica a la pantalla, pero el uso de los colores tiene un impacto realmente importante. Lo segundo que dice es el sistema de navegación tiene que ser, por un lado, eficiente y por el otro lado, consistente. ¿Sí? En el sistema de navegación, acá lo haga en la parte de abajo, ¿sí? Como algunos botones. La recomendación es que el, el sistema de navegación sea bastante más intuitivo. Fíjense, en la anterior tengo solo dos botones, acá tengo más botones, uso eficiente de los colores, eh, rápida ida a funciones de más alto nivel, por ejemplo, un overview, retroceder, menú principal. O sea, esta interfase tiene un, dos incorporaciones claves respecto a esta. Uno, el uso del color, otro, el uso de los botones. Animaciones. La nueva norma dice no use animaciones. Por más que su herramienta de ingeniería se lo permita, no es una buena práctica utilizar animaciones porque lo único que hace es molestar. Esta es una pantalla típica, pero recontratípica de la década del 90, donde estos ventiladores giraban, estas válvulas se ponían en rojo, esto para indicar que estaba abierto o cerrado también se movía, se movían los agitadores, se movían los ventiladores. Básicamente la norma lo que dice es no jodamos con las animaciones, solo pongamos eh, gráficos estáticos, pero sí indiquemos cambio de estado, ¿sí? Este gráfico, así como está, rápidamente centra la vista en estas tres señales, ¿sí? De todo, si no me centra la vista en ninguna otra parte, es porque eso está funcionando bien, ¿sí? Acá me indica que está abierto, no me llama la atención porque su estado normal debería ser abierto, pero acá me está indicando que hay una alarma de nivel mínimo, acá me está indicando que hay otra alarma de nivel mínimo, acá me está indicando que hay otra alarma de nivel, todo lo demás está en condiciones normales, no hay, esto no gira, estas válvulas están en manual, fíjense que la M me indica que la válvula está en manual, me está transmitiendo la información, pero en una austeridad absoluta de movimiento y de uso de los colores. En cuanto a animaciones, si bien dice que no utilicemos animaciones, sí, específicamente lo dice, debo poder distinguir entre diferentes estados de mi actuador. Por ejemplo, abierto, cerrado, en falla, ¿sí? O en falla o en alarma. Entonces, por ejemplo, define diferentes usos de los colores y diferentes indicaciones. Por ejemplo, esta válvula estaría en mantenimiento por el triángulo hacia abajo y esta estaría en alarma por el triángulo hacia arriba. Esta es una de las herramientas más importantes de toda la normativa. Una de las informaciones típicas, si volvemos al gráfico general, ¿sí? Acá vemos que las válvulas están abiertas o cerradas,
vemos que esta válvula está abierta en un determinado porcentaje, vemos algunos niveles, ¿sí? En ningún caso de estos, o sea, tal cual como está la pantalla en este gráfico, solo puedo hacer la primera tarea del operador, ¿sí? La primera tarea que habíamos dicho que era la de monitoreo, ¿sí? Me dice en qué valor está cada uno de los actuadores y cada uno de los sensores, sí, me lo dice, ¿sí? Acá me da una presión, acá me da una presión interna, acá me da un porcentaje de salida, me da una temperatura, me da una RPM de este motor, me da una RPM de este motor. O sea, ¿puedo hacer monitoreo? Sí. ¿Me está indicando cuáles son las que están en alarma? Sí. Ahora, ¿puedo hacer seguimiento? Y ahí ya requiere mayor memoria por parte del operador y ni hablar de tratar de hacer interpretación de los datos. ¿Sí? Este valor de presión es un valor correcto. Este valor de porcentaje y esta temperatura de los gases de salida es un valor correcto. No tengo forma de saberlo desde acá. ¿Sí? Requeriría un súper entrenamiento por parte del operador para determinar si esta temperatura y este porcentaje son correctos o si esta presión es correcta. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. No utilicemos herramientas gráficas donde no le agregue valor al valor numérico. Entonces, lo que postula es utilicemos herramientas de visualización que agreguen valor. Ejemplo, un caudalímetro, en vez de decir 191 galones por minuto, lo represento con una barra. Esa barra tiene grabados sobre el fondo los valores normales, mínimo mínimo, máximo máximo y de alarma, y sobre la misma barra me indica el valor actual. Entonces, rápidamente, en este caso, sin saber nada sobre la máquina, puedo indicar que estoy en un valor medio entre el mínimo y el máximo permitido, muy lejos de un valor de alarma o un valor de warning, ¿sí? Y que el resto de las variables se encuentran dentro igualmente de rangos aceptables de información, ¿sí? Fíjense la gran diferencia entre mostrar las variables de esta forma a mostrarla de esta forma, ¿sí? Solo valores numéricos. Solo monitoreo, no puedo hacer ningún tipo de interpretación salvo que conozca muy en detalle la máquina y lo tengo que hacer mentalmente. Tengo toda la información en pantalla y lo único que tengo que hacer es comparar los valores actuales con los valores límites admisibles. ¿Sí? ¿Notan la diferencia en cuanto a la forma de presentar la información? Eso es lo que hace la diferencia entre una interfase de alta performance a una interfase de baja performance, ¿sí? ¿Qué sería esto? Este incorpora mucho de la norma, utiliza a la utilización de los colores, el llamado de atención sobre las variables importantes o que requieren la atención del operador, pero sigue sin aportarle información procesada, ¿sí? Me tira un montón de valores en pantalla, pero fuera de contexto. Este tipo de herramientas los ponen en contexto, ¿sí? Esto tampoco, a esto le falta una vuelta de rosca más. ¿Cuál es la vuelta de rosca más? No me dice nada sobre el pasado de la variable, ¿sí? No me dice si este 4,5 lo obtengo en una escalada ascendente o descendente o si viene estable desde hace un tiempo. ¿Cómo agrego esa información a mi pantalla? Mediante el uso de los mini trends, ¿sí? Estos trends normalmente en las pantallas anterior a la década del 90, principios del 2000, existían pantallas dedicadas a estos gráficos. Entonces, si yo quería
ver la variable temperatura o la variable nivel de un tanque, iba a una pantalla específica de gráficas. Sí, eso significaba que yo, para ver diferentes gráficas de diferentes variables, tenía que pasármela navegando de un lado para otro dentro de la aplicación. Esto era típicamente la animación en la pantalla, donde este nivel subía y bajaba, entonces me dejaba ver el valor actual. Más o menos me da la información de si estoy cerca o lejos de los valores límites, porque básicamente lo estoy mirando. Sin embargo, la correcta es esta. Pero tampoco me dice cómo viene la variable. La nueva herramienta son estos mini trends que yo los incluyo dentro del gráfico de la pantalla con una base de tiempo de acuerdo a la velocidad de variación de la variable. Entonces, acá puedo ver cómo evolucionó en las últimas 12 horas el nivel de almacenamiento de este tanque. ¿Cuál es el valor actual? ¿Cuánto está respecto al valor límite inferior y superior? Valores de alarma superior, ¿sí? Acá tengo toda la información condensada en un gráfico. Valor actual, relación del valor actual respecto a los valores límites y evolución histórica en las últimas 12 horas de esa variable. Con esta información, el operador está más cerca de poder realizar las tareas de tareas principales, monitoreo, seguimiento, planificación, que en un gráfico de este tipo donde solo tengo números tirados en una pantalla, ¿sí? Entonces, la norma lo que dice es, apuntemos a esto. ¿Cómo queda? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, profe, profe, bien. vamos. Vamos a cambiar de pantalla. ¿Están viendo una pantalla nueva ahora? ¿Naranja? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Así eran las interfaces hombre-máquina típicas, cableadas duras de la década del 80 y la década del 90. Esos tuvieron un primer paso, como les dije, a la digitalización al final de los 90, principio del 2000, donde empezamos a abusar de los 3D, las capacidades gráficas, las llamitas, los agitadores moviéndose, los intercambiadores. Sin embargo, fíjense, pulsadores por todos lados y mucho valor numérico, ¿sí? Estas interfaces no le permitían al usuario realizar las tareas principales. ¿Qué es lo que dice la norma? ¿Y en qué se basa? La norma se basó para su redacción en cómo se diseñan las interfaces en la aviación, ¿sí? Buscaron dentro de todas las industrias cuál era la que menor tasa de accidente tenía. La aviación es una de las industrias que menos tasa de accidentes tiene, y dijeron, bueno, veamos cómo se le presenta la información a un piloto de un avión. Y tomemos estas recomendaciones para el área industrial, ¿sí? Lo primero que se vio es que hay una gran disminución, y a eso se le llama atenuación por túnel, entre lo que eran las interfaces que ocupaban salas enteras de varios metros de largo por metros de alto, condensar en un monitor de 23 pulgadas, de 32 pulgadas, pero claramente es inferior a lo que veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahora tengo múltiples pantallas. Entonces, lo que se notó es que había una gran pérdida de visión general, ¿sí? Eso, además, otra de las cosas que se vio es eh,
el mal uso de los colores, información en forma digital que no me dice absolutamente nada, textos ininteligibles, todos estos son ejemplos reales. Entonces la norma, analizando todo esto, llega a cosas como esta. Esto es una pantalla ahora vamos a ver que la norma define diferentes niveles de pantallas, pero esto es una pantalla de nivel más general, tomando como recomendación la ISA 100.1, ¿sí? Es una pantalla en donde tengo esa visión general que perdí por haber reducido la interfase de toda la habitación a una pantalla de un monitor, en donde rápidamente tengo una información general de mi máquina o proceso que me permite tomar decisiones respecto a cómo está funcionando, ¿sí? Tengo parámetros de performance, tengo eh, valores en tiempo real de todas las variables principales, tengo históricos de evolución de las variables principales, tengo estos diagramas de red que me indican el funcionamiento global de la máquina o proceso, y tengo un sistema de navegación que me permite ir a las diferentes etapas de la máquina o proceso en forma directa, ¿sí? Habla del uso de los colores, habla de cómo pasar de los dispositivos analógicos de la década de los 80 y 90, que eran muy útiles y que después se perdieron, a las herramientas actuales, digitales, con la misma funcionalidad. Habla de la gran ventaja de los valores analógicos en cuanto a la representación respecto a los valores digitales, ¿sí? No sé si han visto, por ejemplo, en el caso de los autos, Citroën es uno que conozco, que todos sus comandos todos sus indicadores son digitales, incluso el de velocidad. Eh, es un valor que se pierde de contexto. En cambio, cuando yo veo una aguja, la posición de la aguja está contextualizada respecto a un mínimo, a un máximo, ¿sí? En todos los casos. Entonces, la transmisión de información en indicadores analógicos tiene un impacto y una interpretación muchísimo más útil para el operador que indicar un valor de velocidad 80, un valor de eh, eh, combustible 20, un valor de temperatura 100. O sea, eso no está contextualizado. Ni hablar de los valores históricos, ¿sí? Eh, el estándar ISA 101, como les dije, es muy nuevito, del 2015, y una de las, bueno, además del ciclo de vida, lo otro importante que define, y con esto ya cierro, es los niveles de las pantallas. Define 4 niveles de pantalla, lo que no significa que yo pueda resolver todo en 4 pantallas. 4 niveles de pantalla significa que hay diferente tipo de información que va en cada uno de los niveles. El primer nivel es el nivel de overview general, ¿sí? Este es, como les decía, el que me permite volver a esa visión general y evitar la, la pérdida de visión general que se empezó a notar con el paso de las interfaces físicas a las digitales. En esta visión general voy a tener justamente las variables más importantes que me permiten identificar en todo momento el estado general de mi máquina o proceso. Son de información y por lo general no son operativas. No son operativas significa que yo no voy a abrir una válvula desde acá, no voy a prender un motor desde acá, pero sí de acá podría activar o desactivar un sector completo. El siguiente nivel, nivel 2, es lo que se llama unidad de proceso. Unidad de proceso es una pantalla por cada componente principal de mi máquina o proceso, ¿sí? Ejemplo, un tanque, un reactor, un horno, un intercambiador de calor, ¿sí?
son los componentes principales de mi máquina o proceso. El nivel 3 son eh, unidades detalladas. Ejemplo, eh, una bomba específica de vacío, eh, un variador de velocidad del cual tenga que ver alguna variable en particular. O sea, ya no son los elementos principales de mi máquina o proceso, sino que son equipos auxiliares. Y por último, y no menos importante, un cuarto nivel, que es un nivel de diagnóstico. Es, por lo general, un nivel poco usado por la gente de producción, pero muy utilizado por la gente de mantenimiento e ingeniería, donde le doy la información necesaria para poder identificar rápidamente el origen de una falla y poder corregirlo. ¿Sí? Acá da algunos ejemplos de cómo modificar pantallas de diseño tradicional, ¿sí? Aplicando la nueva norma. Esto, por ejemplo, es una pantalla, o sería el equivalente a una pantalla de nivel 1 antigua. Y la pregunta es, ¿está funcionando todo en forma correcta? Así tal como está presentada la información, es difícil decir sí o no. Y en el caso de que digamos no, es difícil decir en dónde está el problema. Esta pantalla, tal cual como está diseñada acá, fue tomada y modificada aplicando todas las recomendaciones de la norma. ¿Y a qué se llegó? A esta pantalla. ¿Sí? Esta pantalla es una pantalla de nivel 1 de overview, aplicando todas las recomendaciones en cuanto a uso de colores, utilización de las herramientas de, de monitoreo y de seguimiento, como por ejemplo estos trends en valores históricos, estos valores actuales, con su valor digital, pero contextualizado en las barras respecto a valores normales, y claramente me indica valores cercanos o que puedo llegar a tener un problema y valores que están eh, fuera de especificación. ¿Sí? Las pantallas fíjense que acá no hay botones para prender o apagar una válvula o un agitador o pasar un sistema de manual automático. En las de nivel 2 ya son las operativas, ¿sí? Tengo las bombas, tengo las válvulas, tengo instrumentos, tengo valores, ¿sí? Eh, y son realmente las que va a utilizar el operador para manejar la máquina o proceso, ¿sí? Las de nivel 3 están asociadas, como les dije, a equipos auxiliares o no, o los equipos no principales. Una herramienta que está muy buena, que han incorporado la mayoría de las herramientas de ingeniería, son estos diagramas de araña, ¿sí? Se llaman spider diagrams, donde puedo definir múltiples variables y una escala para cada variable. Entonces, rápidamente en un gráfico puedo ver la deformación o no de las variables entre sí, con lo cual puedo detectar movimientos o tendencias anómalas dentro de mi máquina proceso en forma gráfica. ¿Sí? La gestión de alarmas dentro de mis interfaces es el tema de la clase que viene, no lo vamos a ver hoy. Hay otra norma, no es la ISA 100.1, es otra norma ISA, pero se los dejo para la clase que viene. Eh, ¿Quedó más o menos claro? ¿Tenían alguna idea de este tema? ¿Ninguna idea de este tema? ¿Han diseñado alguna interfase para lo que sea hasta ahora? ¿Para algún práctico de la Facu? ¿Para sus trabajos? ¿Cómo vienen con el tema? Sí, profe, algo había visto en la otra materia optativa, pero no con el tema de las normas y eso.
Bien, todo eso de los colores y eso, todo bien, nuevo, digamos. bien, perfecto. La bibliografía de esta unidad es muy interesante. Hay eh, dos cosas que me encantaría que lean. Dame un segundo. ¿Están viendo ahí el aula virtual? Sí, Bien. se ve. En bibliografía principal. Oh, cagamos. Ah, bueno. Saturado el sitio de la Facu. En el horno. A ver, voy a salir y entrar de vuelta. Bueno, en bibliografía principal les agregué un libro. El libro fue editado. Ah, listo, no hay forma de que entre. No les comparto nada. Eso me Eh, pasaba, profe, hace un rato que tampoco me funcionaba el LED, pero sí, 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 se ve que somos demasiados. En bibliografía principal hay un libro, había dos libros antes. ¿Alguien empezó a leer esos libros o los puse ahí al vicio? Yo había leí una parte el que habla de los diagramas de cañerías y eso, de las primeras unidades. Perfecto, bien. yo también, sí. Bueno, los libros que están ahí están realmente buenos. Denle una ojeada por lo menos al índice. El libro que acabo de agregar hoy es el libro en el cual se basó la norma, ¿sí? Se llama Diseño de Interfaces de Alta Performance. Ese estaría muy bueno que también le den una leída rápida por arriba, no hace falta que lean todas las páginas, pero denle una leída general. Como les digo, es el libro en el cual se basó la norma. Está redactado en forma más amigable que la norma. Eh, y les agregué en la parte de transparencias las de los controladores, que me había olvidado de subirlas, la de PLC, y ahora les agregué todas las que utilicé hoy para diseño de interfaz. ¿Sí? También les agregué un documento de Siemens, que es una recomendación de diseño para interfaces basadas en pantallas HMI. ¿Sí? Denme un segundo, que se los muestro. ¿Lo están viendo ahí? Sí, Bien. Sí. Este se llama Workbook de diseño de HMI. Es, está pensado principalmente para lo que son las pantallas de tipo industrial, o sea, no basadas en monitores, sino pantallas HMI industriales. Y básicamente utiliza un concepto que está muy bueno, que es en 7 pasos. ¿Sí? Arranca con un diseño, un repensado del diseño. eh, Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar de entender al usuario, ver dónde va a estar trabajando, cuáles son sus tareas principales, ¿sí? Entender el contexto. Después arranca con dibujos. Esto fue lo que más me gustó, o sea, lápiz y papel, eh, dibujo, hago croquis, hago bosquejos, se los presento a los hipotéticos usuarios o a un grupo interdisciplinario donde vamos a definir las funcionalidades de la máquina o proceso, diseño de los aspectos visuales, de la interacción, diseño del prototipo, finalización y la flecha te indica una rueda de diseño continuo o de mejora continua, donde una vez que esté en funcionamiento puedo volver a pensar en su diseño y arrancar de nuevo desde el punto número uno. ¿Sí? Está muy bueno, ¿ves? Ven como aparte de un dibujo a lápiz, donde pongo los pulsadores de navegación, la máquina, la secuencia de proceso, fecha, hora, valores de producción, y después cómo eso llega a
la implementación en la pantalla física real, ¿sí? Explica cada uno de los pasos, da algunas recomendaciones, está muy bueno, muy, muy bueno. Léanlo, eh, y sobre todo si se van a dedicar al diseño de interfaces o por su trabajo en algún momento tienen que dedicarse más específicamente a esto, en un material de lectura muy, muy interesante. Sí, esto ya está disponible también en el web cuando puedan entrar. ¿Sí? Entonces, la bibliografía de esta unidad son el libro del diseño de interfaces de alta performance, este workbook de Siemens y las transparencias. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios?